Ok, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les comentaba que, bueno, este taller de finanzas personales se los ofrecía a alguna gente con la intención de compartirlo, principalmente a los compañeros y compañeras de Chaul y Asociados, ¿sí? Ya ahorita están con nosotros Nayeli, Jessica y Melissa. También van a estar mis hijas, Andrea y Valentina. Y de Chaul, pues bueno, hay más participantes que posiblemente se incorporan en el transcurso de la charla, ¿sí? Y se los compartí también a un poco más de conocidos por si tenían interés de participar, ¿ok? Les voy a agradecer mucho si pueden en el chat escribirme si fue escuchado en mi mensaje, si me están escuchando correctamente. Gracias, Andrea. Muy amable. Gracias, Melissa. Muy bien. Gracias, Dora. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Dani, ya la vi también incluida. Bienvenida. Ok. Les comentaba al principio, bueno, los que estamos ahorita presentes todos me conocen. Entre ustedes se conocen, salvo nadie conoce a mi hija, Andrea. Es la única invitada adicional de Chaul. Les quería preguntar antes de comenzar con la charla la cuestión técnica. Les preguntaba que quién había ya manejado este tipo de plataforma Teams, ¿sí? Nada más para estar un poquito en la idea de quién identifica las herramientas, quién genera el proceso, ¿sí? Nada más como consulta general. Dos, ya les compartí mi pantalla, ahorita en un momento va a aparecer la presentación y con ello comenzaríamos ya formalmente el taller, ¿sí? Entonces, la clase o la charla o el taller lo estoy grabando. En alguna oportunidad les compartiré las grabaciones por si lo quieren tener ahí como parte de su catálogo de información. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, en definitiva yo creo que ya dimos el tiempo suficiente, ya son las 12:12, vamos a comenzar por atención y respeto a las compañeras puntuales, ¿sí? Les voy a compartir mi presentación. Y voy a apagar mi cámara para que no se consuma tanta banda, ¿sí? Ok. ¿Ya ven mi presentación? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok, pues bueno, comenzamos entonces. Como ya saben, pues mi nombre es Jorge Piña, ¿sí? Yo soy ingeniero industrial administrador y tengo en los últimos 15 años más o menos de mi vida profesional mucha relación de trabajo con las áreas de administración y finanzas de algunas empresas. Entonces, esto, pues bueno, me ha permitido y me ha ayudado tener una experiencia que me permite ahorita poderlas compartir con ustedes. ¿Ok? ¿Por qué finanzas personales? La realidad parece ser una de las cuestiones más fáciles, o sea, uno tiene un ingreso, el ingreso que sea, ya sea un sueldo, un apoyo por parte de los papás, un recurso que se obtenga por alguna inversión, en fin, digo, cualquier dinero de ingreso, ¿sí? Que nos permita solventar algunos de nuestros gastos. Dependiendo las personas, pues bueno, se incrementa esas características de gastos. Y las finanzas personales es importantísimo porque, pues bueno, parte de la intención es tener un balance lo más apropiado posible. ¿Ok? ¿Qué intentamos esperar con la conclusión de este taller? Pues bueno, en definitiva, que ustedes se lleven la información más completa, más adecuada, para primeramente entender cómo se comporta
la relación de ingreso y gasto, ¿sí? Y poder, en definitiva, ayudarles a ustedes o a sus familias a tener un manejo mucho más sano de sus recursos, ¿sí? Y por otro lado, pues también que nos permita tener algo de herramientas para poder trazar objetivos de corto, mediano o de largo plazo sin, como dice ahí en el segundo párrafo, sin comprometernos nuestro presente y nuestro futuro financiero. ¿Cuáles son estos posibles objetivos? Bueno, algunos de ustedes posiblemente estén planificando un viaje, ¿sí? Y eso, pues bueno, les va a obligar a estar juntando parte de los recursos que ustedes generen para precisamente ir ahorrando en ese proceso, o a lo mejor están visualizando la compra de una casa o de una propiedad, ya sea por crédito Infonavit o por un crédito mixto o con un crédito bancario, ¿sí? Y eso pues también les permite estar identificando cómo le van a hacer frente a ello, la adquisición de un carro, ¿sí? El pago de una carrera profesional, el pago de una maestría, ¿no? O sea, son objetivos a corto, mediano, largo plazo que nos permiten precisamente ir evolucionando nuestra vida, pero que nos implica un gasto, ¿sí? O un costo de inversión en ello, ¿ok? Un segundito, no ha entrado nadie más. Ok. ¿Cómo lo vamos a intentar llevar? Yo lo separé en tres sesiones, ¿sí? Este sábado, el próximo sábado 11 y luego el sábado 18, ¿sí? En el mismo horario de 12 a 1:30 de la tarde. Posiblemente, y dependiendo de lo que ustedes lo visualicen, posiblemente se requiera a lo mejor no una sesión, pero sí una actividad que después ustedes me manden para yo corroborar si hay dudas sobre lo platicado. ¿Ok? De estas tres sesiones, las dos primeras sesiones son teóricas, ¿sí? En la primera vamos a ver generalidades y la introducción a las finanzas personales. El próximo sábado veríamos la visualización de terminología y conceptos a aplicar en un presupuesto y una proyección financiera. Y la última, ¿sí? Aparte de ver algo de teoría, veríamos ahora sí un ejemplo de un presupuesto personal, ¿sí? Y visualización de algunos ejemplos prácticos de diversas índoles. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Todo claro, gracias. Ok, muy bien, Andrea, gracias a ti. Los No, demás, ninguna duda, todo bien, gracias. Dora, ya está de vacaciones. Todavía no, hasta el otro sábado ya voy a estar, pero igual voy a escucharlo. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, sé que ahorita las presentes pues tienen diferentes niveles de educación, algunas tienen prepa, algunas están en carrera, otras tienen carrera terminada, en fin. La ventaja de este taller es que no se requiere realmente el tener una profesión ya concluida, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de cosas que a lo mejor les va a parecer hasta muy básicas para ustedes, pero que necesitamos empezar a articular precisamente este, para que podamos mejorar nuestro manejo, ¿sí? Dime un minutito nada más. Permítame tantito.
Ok, muy bien. Perfecto, entonces pues comenzaríamos con el taller. Pregunta para todas ustedes. ¿Alguien de ustedes ha hecho o está familiarizada con hacer un presupuesto de sus gastos, de cómo manejan sus dineros en forma cotidiana? Ok, Andrea, tú no. Muy bien. Melissa tampoco. Jessica tampoco. Ok. Ok, Paco, bienvenido. Buenas tardes. Ok, muy bien. Como nos dice aquí la gráfica, esta es una información que se obtiene de uno de los análisis que hacen diferentes empresas. Nos dice que de acuerdo a una encuesta telefónica que se hizo por Ipsos Bimsa, se detectó que el 70% de los mexicanos no lleva un registro de sus ingresos y sus gastos, ¿sí? Y eso, pues bueno, hace precisamente el que nos reflejen las condiciones del manejo de nuestros recursos, ¿no? A veces es muy tedioso, ¿no? Algunos somos muy técnicos y sí nos gusta registrar y ver cuánto gastamos en gasolina, en la despensa, en la renta, en el transporte, en fin, todos los gastos generales, ¿verdad? Pero la gran mayoría lo traemos en la mente con la forma en que nos manejamos, ¿sí? Pero Leo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Pero ese es un reflejo de cómo no estamos acostumbrados a llevar un control financiero, ¿sí? Y si se fijan en la frase que viene en la parte de abajo de este recuadro, o sea, lo que estos encuestados dijeron, que no hacen un presupuesto, porque como la quincena o la semana no les alcanza, pues ¿para qué hago un cálculo de presupuesto si como quiera no voy a llegar al último día de antes de que me paguen, ¿no? Entonces, es un principio muy recurrente, ¿ok? Nos dice que nunca es tarde para alcanzar tus metas financieras y en definitiva eso es importantísimo, sí, hay que mejorar muchos hábitos, sí, tanto de lo que ustedes hacen como lo de su familia, esto precisamente para tener unas finanzas sanas y nos ayuda mucho una herramienta que es el presupuesto, sí, que para los que están familiarizados con administración, pues estos presupuestos nos permiten hacer una relación de entradas y salidas, ¿verdad? Los que tienen más referencia con contabilidad, eso nos ayuda precisamente a entender cómo se comporta el flujo de los recursos. Pero aquí hay algo bien importante, ¿sí? Nuestros ingresos son limitados. Por más que gane uno que otro, los ingresos son totalmente limitados. Es un recurso limitado, ¿sí? Mientras más ganamos, más gastamos y nos sigue apareciendo el sentimiento de que no nos alcanza el dinero, ¿sí? Ese es un fenómeno normal, ¿sí? Entonces, el problema a veces, pues, digo, lo vamos a ver aquí en esta charla, el problema a veces no es cuánto gano, sino lo que gasto, ¿verdad? Entonces es importante revisarlo. Yo no sé si, digo, en mi caso yo soy demasiado, de repente, obsesivo y me he puesto hasta a analizar cómo se comporta las despensas que compramos para la casa de una quincena a otra y veo cómo varía el costo, por ejemplo, de algunos productos, ¿sí? Que compré hace 15 días respecto a los que estoy comprando en esta ocasión y veo cómo se va alterando el precio, ¿no? Entonces eso me permite también entender cómo se va encareciendo la vida y cómo esos análisis que hacemos nosotros de separar los dineros a veces no son suficientes para alcanzar todo lo que necesitamos comprar. ¿Ok? La cuestión de las finanzas personales, otra vez, es precisamente para cada individuo. O sea, la fórmula es una fórmula general de análisis, pero cada uno de nosotros tenemos una consistencia de lo que
las finanzas personales son sanas para cada quien. Esto depende mucho, pues bueno, de nuestro estrato social, de nuestros esquemas culturales, de nuestros esquemas profesionales. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis propio, ¿sí? Para entender precisamente el comportamiento de estas finanzas y mantenerlas lo más conveniente posible, precisamente para el beneficio de cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando escuchamos finanzas, la gran mayoría de nosotros pensamos que es algo muy difícil, que es algo para las empresas solamente, pero la realidad es que son esquemas que tenemos que nosotros interpretar a nuestros manejos personales precisamente para poder determinar, ¿sí? Y poder generar que nos alcancen los recursos que generamos, ¿sí? Para tener unas finanzas sanas correspondientes, ¿ok? ¿Cómo se analizan las finanzas? Por lo general se analizan por hogar, ¿sí? Si ustedes ya viven en pareja o viven con la familia o viven solos o solas, ¿sí? Tienen que analizar esas finanzas en forma grupal. Si ya viven con su pareja, por ejemplo, ¿sí? Pues bueno, el ingreso familiar es la suma de los ingresos de las personas que están en esa propiedad o en ese hogar, ¿sí? Y en base a ese ingreso, pues se tendrá que hacer una derrama de los costos, independientemente que el dinero que ustedes ganen sea suyo, ¿sí? El costeo de la operación del hogar o de la casa, pues tiene que ser en conjunto con un ingreso familiar, ¿verdad? Que esa es otra situación aquí muy interesante en México que de repente solamente unos aportan, otros no aportan, pero bueno, eso ya es meternos en otros dilemas familiares, ¿ok? ¿Qué es la riqueza personal? ¿Sí? ¿Qué es la riqueza personal para ustedes? ¿Cómo interpretarían esa riqueza personal? ¿Alguien anda viendo compra de casa? ¿O compra de un carro? No, nadie. Bueno, para algunos de nosotros, sí, la riqueza personal puede ser precisamente el poder tener bienes, sí, el poder tener un carro, el poder tener una casa, sí. Algunos más, pues a lo mejor es tener 2 carros o 3 carros, o tener una casa grande y una casa de campo. Algunos otros, simplemente la riqueza personal es no deberle a nadie, ¿sí? O tener asegurado, ¿sí? Un nivel de vida adecuado para el resto de la vida promedio en la que vamos a estar nosotros. O para los que ya son papás, pues a lo mejor la riqueza personal es saberse que tiene los recursos o que va a tener los recursos suficientes para poderle ofrecer a sus hijos, ¿sí? La educación necesaria para que ya en su adultez puedan ser competitivos y no dependan de nadie más que de ellos, ¿no? Entonces, la riqueza personal es bien diferente, ¿sí? Para algunos de nosotros, y lo vemos cotidianamente con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras familias, ¿sí? De repente para alguien es bien importante estar cambiando de tenis cada 2 meses y a lo mejor un amigo tiene los mismos tenis desde hace 3 años y se siente feliz, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos una expectativa diferente de la riqueza, ¿sí? De la riqueza personal. Por eso es interesante entender cómo esto, que es muy subjetivo, ¿sí? Podemos darle forma nosotros mismos a llevar un control adecuado dentro de nuestras finanzas. A veces pensamos que al tener más cosas somos más ricos, ¿sí? Y curiosamente y financieramente la teoría nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, la riqueza personal es demasiado subjetiva, lo que para Paco puede ser sentirse ya rico, ¿sí? O exitoso financieramente hablando, para Dora puede ser de otra manera, para Melissa puede ser todavía mucho más exigente,
sí, para Daniela puede ser algo todavía un poco más limitado, no sé, cada uno de nosotros tenemos una visión personal, sí, de lo que queremos como riqueza. Lo que sí es un hecho es que para todo ello otra vez hay que insistir, necesitamos tener algunas condiciones que nos permitan, o algunas herramientas que nos permitan el poder ir registrando y el poder ir teniendo información que nos ayude a llevar un control financiero, que nos lleve a un éxito financiero, ¿sí? Y que esto nos logre lo que se denomina, que ustedes posiblemente lo han escuchado muy recientemente, lo que es la independencia financiera, que ya no tenga yo que depender de un trabajo, posiblemente, ¿sí? O de mis papás, ¿verdad? Para yo poder tener una independencia financiera, que yo mismo genere los suficientes recursos precisamente para tener un nivel de vida que, bajo mi concepto de riqueza personal, me lo pueda otorgar, ¿sí? Por ahí nos llueve mucha información en los diferentes medios y ahora con tanta información digital en nuestros smartphones, ¿sí? En los teléfonos celulares, con las redes sociales, donde vemos que la gente, que no conocemos la gran mayoría, ¿no? Pero que la gente anda en yates o anda de vacaciones en algún lugar muy exótico o que tienen propiedades demasiado grandes con equipamientos muy sofisticados, ¿sí? Pareciera ser que ese es el éxito financiero, ¿no? Lo que no entendemos es, bueno, a veces mucho de esas imágenes, esas personas deben todo ese recurso, no lo han pagado, cuánto les está costando en intereses, y en diferentes situaciones precisamente para mantener esos niveles de vida, ¿no? Tan ilusorios como lo que ahora nos genera tanta información en los medios. ¿Ok? Para esto, retomando información de un maestro colombiano, Julio Sarmiento, ¿sí? Nos vamos a preguntar cómo logramos este éxito financiero y de ahí nacen 4 paradigmas o 4 condiciones que pareciesen ser correctas, pero si no tenemos la suficiente información y análisis para ello, nos puede generar un esquema de creencias erróneas respecto al manejo de nuestro dinero. Por eso es importante identificarlas, entenderlas, ¿sí? Y en su defecto, ajustar para no caer precisamente en estas condiciones de creencias erróneas. ¿Ok? A ver, nadie más ha ingresado. Perfecto. El primer paradigma es el paradigma del progreso, ¿sí? Es el paradigma, si ahí tienen ustedes a la mano su smartphone, busquen en Google qué es un paradigma, ¿no? Sí. Pero bueno, el paradigma es una condición que creemos nosotros cierta hasta que rompemos esa condición y la ajustamos, ya sea para empeorar o para mejorar, ¿sí? Pero el paradigma es una creencia, ¿no? Es una condición que se tiene ya como afirmada, ¿sí? Y en este caso se va reflejada al progreso. ¿Qué nos dice este paradigma? Nos dice que el arquetipo del progreso económico, el cual es determinado por la cantidad de bienes que se poseen, es decir, entre más bienes es el progreso económico, ¿sí? Sin embargo, en este paradigma el punto de partida está en la ecuación contable, donde debería existir un equilibrio entre los activos, o sea, mis posiciones que debo tener generalmente y que puedo sostener, contra mis gastos o mis pasivos, que son esas deudas que se generan precisamente por la adquisición de esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, pensando en vehículos con este paradigma del progreso, ¿alguien ha hecho un cálculo de cuánto les cuesta su movilidad
en transporte público, ya sea camión, taxi, Uber, contra el comprar un vehículo y mantenerlo. ¿Alguien ha hecho este ejercicio? Mejor aún, alguien de ustedes, digo, contesten lo que van a contestar, pero sí, Leo, si puedes abrir micrófono, puedes hablar, ¿eh? Ok, hola, yo hace poco compré un carro y yo estuve verificando lo que eran los pros y contras del transporte urbano, ¿verdad? Sí me Ajá, sale un poquito más caro moverme en un carro y mantenerlo, pero pues principalmente yo lo hice por esta cuestión de lo que estamos viviendo actualmente, de la sí, pandemia, y aparte el ahorro de tiempos, que muchas veces el transporte urbano como está el día de hoy, la verdad está muy deficiente el servicio y te tardas casi a veces lo doble o lo triple de tiempo en llegar a tu trabajo o a tu casa, ¿verdad? También claro, sí. por eso opté por comprarme un carro y a lo mejor el gasto sí es un poco mayor, pero pues estoy, ¿cómo le puedo decir? Preferí eso, gastar más para mi comodidad que ahorrarme un poquito más de dinero en seguirme moviendo en transporte público. Aparte también por seguridad por lo del COVID. Claro, Leo, Pero sí, sí. sí me sale un poquito más caro, ¿verdad? El transporte privado Ahí, que el público. ahí entra otros conceptos como es el costo-beneficio, ¿sí? O sea, es más el beneficio que el costo. ¿Sí? La referencia del vehículo, y bien lo decía Leo, o sea, la referencia del vehículo es que a veces asumimos que el tener un carro es un reflejo de mi riqueza personal, ¿sí? Pero no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene los suficientes recursos, pero se mueve mejor con, por ejemplo, con Uber, ¿no? Ahora con la facilidad de Uber. Y ustedes, sobre todo ustedes que están chavos, ¿sí? Sabrán, conocerán que muchos de ustedes tienen conocidos, amigos que posiblemente no viven aquí, viven en México, o les ha tocado ir a, vivir, a viajar a otros países, ¿sí? Y la condición de la adquisición de un vehículo es complicada, por lo tanto la movilidad en un transporte público, como puede ser un Uber, es mucho más cómodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la intención nada más es verificar el paradigma. Muchos creemos que el que tiene muchos carros es porque es muy rico y no necesariamente esa es la interpretación. Es más, hoy también decía Leo, bueno, no solamente tienes que pagar el carro, tienes que pagar el seguro del auto, tienes que pagar la tenencia, el refrendo, tienes que darle mantenimiento, tienes que ponerle gasolina, ¿sí? Y lo tienes que lavar, y en fin, y digo, si le vas metiendo, si le vas sumando todos esos costos, ¿sí? Y luego lo comparas con lo que gastas en taxi o en Uber, te das cuenta que a veces o es lo mismo o puede ser hasta más eficiente financieramente no tener el vehículo. Porque los que ya están más adelantados en cuestiones de carrera, entendemos el proceso de la depreciación, ¿sí? Y vamos a ver más adelantito la cuestión de los activos, pero la depreciación es una pérdida de valor que tienen los activos. Entonces mi carro, o sea, el carro que compró Leo, que no es mío, pero es de Leo, lo compró, ¿verdad? Y le costó X pesos, en un mes pues va a valer menos, y en un año va a valer menos, y en 5 años va a valer menos. ¿Por qué? Porque va perdiendo valor en el tiempo. Eso por lo general le pasa a los activos. Por eso es bien interesante, otra vez, entender en qué condiciones estamos participando. Ok, muy bien. Entonces el paradigma del progreso quiere decir que no necesariamente el volumen de activos, en este caso de vehículos, te hace más financieramente feliz, ¿sí? Posiblemente eso te obliga a estar más preocupado porque tienes que estar gastando constantemente o invirtiendo constantemente en esas cuestiones, ¿ok? Otro de los paradigmas, el segundo paradigma que dice Sarmiento es el paradigma financiero, ¿sí? Y este nos dice que es un principio que nos plantea que entre más activos, entre más bienes tengamos, ¿sí? Se poseen mayores ingresos
porque se supone que se deberían de generar con esos activos. Y aquí hace la interpretación con una empresa, ¿sí? O sea, una empresa, mientras más sucursales, más vende y en teoría tendría más ingresos y más beneficio financiero. Pero en nosotros, en un individuo, es diferente, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes manejan tarjeta de crédito? No les voy a pedir prestado, no se preocupen. Yo Okay. Jessica, tengo. Jessica, No lo hagan. Ok, Melissa también. También tengo tarjeta Andrea de todavía crédito. no la dejamos. Leo también, muy bien. Yo antes ya no. Ok, Dani, muy bien. Perfecto, sí, Yo ok. dije como 4, ya no puedo. Con una pagas la otra y luego con esa pagas la otra. Bueno, ¿Es correcto, Oscar? ese es el paradigma financiero, ¿sí? Que a veces no interpretamos los costos que nos genera financieramente los procesos y nos basamos solamente en el ingreso, ¿sí? Y la tarjeta de crédito es un producto que nos ayuda mucho a identificar ese paradigma financiero. Ustedes mejor, digo, los que dijeron que tienen tarjeta de crédito lo sabrán. Nos cobran una cuota anualizada por el uso de la tarjeta, pagamos intereses por cada movimiento que se genere, y si se va acumulando en el transcurso del tiempo nos puede generar intereses sobre intereses si no pagamos a tiempo, ¿sí? Entonces, el adquirir una tarjeta de crédito no es una posibilidad de tener más ingresos, sino simplemente te está dando un cargo financiero más que no tenías, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene o les gustaría tener una acción de un club campestre? Si ya lo tienen, genial. Si lo están pensando, genial también, nada más hay que evaluarlo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que sucede? De repente yo he conocido amigos, compañeros, que ya por nuestra edad, que ya tenemos un poquito más de posibilidad de ya haber salido de los gastos de los hijos chicos y todo, tú ya tienes posibilidad de moverte más, tienen excesos, por ejemplo, de inscribirse en varios clubes deportivos, ¿no? Oye, no, pues me voy a inscribir en uno en la carretera, me voy a inscribir uno en Montemorelos y me voy a inscribir uno cerca de mi casa, ¿no? ¿Ok? Por el simple hecho de parecer que eso te genera una satisfacción financiera, ¿verdad? O sea, eso a mí me da un nivel de que estoy asumiendo que mis finanzas son abundantes, ¿sí? Pero ese paradigma financiero quiere decir que esa acción que compraste, aunque no la utilices, porque va a ser difícil que la utilices plenamente, te está generando un costo, de mantenimiento que tienes que pagar, vas a posiblemente pagar inversiones que se hagan en el club, y aparte el consumo de trasladarte, ir hasta allá, hacer lo que tengas que hacer y regresarte, ¿no? Entonces, esos costos a veces no los vemos reflejados y a veces, sí, sobre todo si no utilizamos ese tipo de activos o bienes que vamos adquiriendo, más que un beneficio es una carga financiera, ¿sí? Entonces, es como el coleccionista de autos, ¿no? Pues sí, se ve muy padre poner las fotos, ahora en Facebook, ¿no? O en Instagram, poner fotografías de tu colección de vehículos, o de tus bicicletas, o de tus motos, ¿sí? Pero cada uno de esos activos o de esos bienes tienes que darles mantenimiento. Y eso te cuesta, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos muy bien estructurado nuestras finanzas personales, eso puede ser un enorme lastre, ¿no? Muy bien. El tercer paradigma es el paradigma del ingreso bajo, ¿sí? Y otra vez, hablando de estadísticas, en Colombia hicieron un análisis con gente que asume que su ingreso es bajo
y que ellos señalan que requieren un 35% adicional, ¿verdad? Para realmente alcanzar sus metas y sus sueños, ¿sí? Entonces, este paradigma del ingreso bajo, a veces como que es una justificación personal, ¿no? Hoy es que no puedo cambiar de carro porque gano poco, o es que no puedo ahorrar porque gano poco, o es que no puedo llevar a mi familia a vacaciones porque gano poco, o es que no puedo cambiar de ropa porque gano poco. Esta justificación del ingreso bajo va más relacionado a que tenemos, sí, problemas de gastos, sí, no nos administramos bien. Entonces, no quiere decir que seamos conformistas, ¿ok? Cada uno de ustedes sabe cuánto gana cada uno de ustedes, ¿ok? Y en base a eso ustedes hacen su planificación. Ustedes, muchos de ustedes, sobre todos los que están estudiando ahorita, pues están preparando para, en teoría, acceder a mejores condiciones profesionales y financieras en un futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le echamos la culpa al ingreso, es que gano poco, pero no. La gran realidad es que no nos administramos adecuadamente y gastamos en cosas superfluas, ¿sí? En lugar de realmente invertir en cosas necesarias, ¿ok? Y hay un chorro de cosas que ya también lo veremos más adelante. El cuarto paradigma es el de la buena suerte, ¿sí? Y este va reflejado a que muchos de nosotros estamos esperanzados en pegarle al gordo, ¿sí? O tener la buena suerte de ganarnos un concurso, un premio en la lotería, en el raspadito, ¿sí? En fin, en cualquiera de estos ejercicios que tenemos al alcance, y la realidad es que la suerte no es que no exista, sino que probabilísticamente es bastante complejo que a todos nos llegue, ¿no? Entonces, aquí en este paradigma nos dice, por ejemplo, que hay una probabilidad de 1 entre casi 11 millones para que te ganes la lotería, ¿sí? Imagínense, entonces, si le estamos apostando a la suerte para mejorar nuestras finanzas personales, pues muy difícil va a suceder, ¿no? Es más probable que te caiga un rayo, ¿no? Solamente 1 entre 600,000, si es la probabilidad de que te caiga un rayo. Entonces, este cuarto paradigma es importante que lo entendamos. La realidad es que el poder tener un beneficio personal y financiero familiar es totalmente con un esfuerzo de trabajo, de estudio, ¿sí? De un manejo adecuado de tus recursos, de tus bienes, ¿sí? Para que puedas tú proyectar a corto, mediano y largo plazo una mejoría financiera. ¿Ok? ¿Dudas con los paradigmas? Todo claro, gracias. Gracias, André. Ok. Bueno, déjenme hacer una revisión rápida. Ok. Ok, gracias, Jessica. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora algunas definiciones. Y otra vez, la intención no es que sean expertos en finanzas o en matemáticas, pero sí es importante para los que no tenemos estudios financieros o administrativos, sí tener bien identificado algunos términos porque va a ser muy recurrente que los estemos escuchando. ¿Ok? El primero de ellos es la definición del activo, ¿sí? Financieramente hablando y contablemente hablando, ¿sí? Un activo es un recurso con valor que alguien posee, ¿sí? Y que por lo general genera un beneficio futuro, ¿sí? Un beneficio, como ahorita decía Leo, no necesariamente tiene que ser económico, puede ser un beneficio de seguridad, de tranquilidad, de tiempo, ¿sí? Para, la compra de un vehículo me genera un beneficio porque ahora yo me muevo con mis tiempos, no dependo del transporte público, no
no dependo de los tiempos del Uber, ¿sí? O sea, yo me muevo en mi tiempo, ¿sí? No necesariamente el beneficio tiene que ser económico, ¿ok? En contabilidad nos representa todos los bienes y derechos de una empresa o de una persona que se han adquirido en el pasado y otra vez son los que esperamos obtener beneficios futuros, ¿ok? ¿Qué activos tenemos regularmente nosotros? Si la casa donde vivimos ya es de nosotros o la estamos pagando, ese es un activo. El mobiliario, si lo adquirimos nosotros, es nuestro activo. El equipo, el refrigerador, estufa, computadora, televisión, esos son activos, ¿sí? Si compro una acción en un club deportivo, ese es un activo. Si compro un tiempo compartido en vacaciones en una playa de aquí de México, ese es un activo, ¿sí? Todo lo que adquiramos son activos, ¿sí? ¿Ok? Por lo general suelen ser tangibles, o sea que los podemos tocar, pero también hay activos intangibles. Ahorita no nos vamos a meter en eso porque sería revolvernos mucho, pero sí es interesante e importante que lo conozcan. Por lo general, el activo lo podemos tocar, son cuestiones físicas que podemos identificar. ¿Ok? Y como hay un activo, también hay un pasivo, ¿sí? El pasivo es el término contable que define el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago, ¿sí? Mientras el activo muestra que ustedes han invertido, el pasivo informa de dónde salió el dinero para realizar dichas inversiones. Y les pongo un ejemplo práctico, ¿sí? Posiblemente alguien de ustedes tenga tarjeta departamental. Vamos a pensar en una tarjeta de Liverpool, ¿sí? Y van a comprar una tablet porque ya requieren un equipo nuevo para sus actividades. Van, ¿verdad? A Liverpool, pasan su tarjeta de crédito Liverpool y ustedes se vienen con su tablet, ¿verdad? La tablet es el activo, pero al mismo tiempo ustedes ya están registrando un pasivo en el crédito que les otorgó Liverpool para la adquisición de ese producto. O lo mismo con Leo que compró su carro, que quiero suponer, Leo, que lo compraste a crédito, ¿sí? Tu activo es tu vehículo, pero tú tienes un pasivo que son esas mensualidades que tú estás pagando o que pagaste en su momento sobre el vehículo, ¿verdad? Sí, así es, fue a crédito. Es correcto, entonces esa es la interpretación del activo y el pasivo. Y en contabilidad y administración es muy interesante porque es parte de la información financiera que tenemos que identificar, ¿sí? Hay hasta criterios de qué proporción sería importante tener deuda y todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero aquí algo bien interesante, y Andrea no me dejará mentir porque ahorita es tema que está viendo ella en su carrera. En contabilidad existe un documento que se llama un balance general de activos y pasivos, precisamente. En nuestros análisis personales deberíamos también tener un balance general, ¿sí? O sea, nosotros, ustedes, yo, en lo personal deberíamos tener un balance. ¿Cuánto estoy ingresando y cuánto tengo de gasto, ¿sí? Para saber que esos dos números tienen que ser al final iguales. Las matemáticas en este caso son muy rigurosas, ¿sí? No, no puedes gastar, bueno, sí puedes gastar, más bien, no puedes tener activos si tus ingresos no los compensan. Tendrías tú que apalancarte con préstamos que tengan que estar registrados en el pasivo y eso equilibra tu balance, no puedes gastar más de lo que tienes, ¿sí? Entonces es una combinación muy interesante. Para los que utilizamos tarjetas de crédito, jugamos mucho con ese balance, ¿verdad? Claro, cuando lo hacemos con responsabilidad y con mucha precisión en el manejo,
es una gran herramienta de financiación, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos de esa manera se puede desbordar precisamente el equilibrio financiero. Y aquí algo también importante, y es importante que ustedes lo tengan a la mano y a la idea. El dinero más caro es el que no tenemos, ¿sí? ¿Por qué es el dinero más caro? Porque lo tengo yo que solicitar y para ello tendría yo que pagar, ¿sí? Un interés a un banco, a un agiotista, a una tienda departamental, a una agencia de autos, al Infonavit, ¿sí? O sea, el que yo no pueda comprar una casa de contado y yo quiera comprar mi casa, me va a obligar a yo tramitar un préstamo Infonavit y eso me va a generar un costo adicional al dinero solicitado, ¿sí? Por eso el dinero más caro es el que no tenemos. Y no necesariamente otra vez esto nos limite a querer visualizar proyectos de corto y mediano y largo plazo para ustedes, pero sí nos debe dar la idea de cómo manejar esos recursos para que sean de la mejor manera invertidos, ¿sí? Otros conceptos. La definición del costo fijo, ¿sí? Todos nosotros tenemos costos o gastos, ¿sí? Pero hay unos gastos que son fijos y otros gastos que son variables. Ahorita aquí lo vamos a interpretar. El costo fijo es aquel que independientemente de la actividad, ya sea de producción o de servicio, ¿sí? o de uso en el caso de nosotros en nuestras casas, ¿sí? Representa un gasto invariable, o sea que no varía, al menos en un cierto periodo. ¿Ok? Para los que todavía viven con sus papás o con sus familias, posiblemente alguien de sus familias sean como yo, que anden atrás del resto de la familia apagando los focos de la casa, de las áreas donde no hay gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada, al tener energía eléctrica en nuestras casas, ya genera un costo fijo, ¿sí? No sé si ustedes lo sepan, pero todos los servicios que ustedes utilizan, agua, luz, gas, teléfono, internet, tienen un costo base, ¿sí? Y luego depende del consumo, ese costo se incrementa. Entonces, lo que intentamos la gran mayoría de los usuarios es que el costo sea lo más apegado al costo base, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la energía eléctrica en nuestras casas nos genera un costo fijo, porque aunque no estemos en la casa todo el día, porque todo el día trabajamos, o todo el día estamos en la escuela, ustedes tienen que pagar un recibo de luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen conectado el refrigerador y el refrigerador, aunque no se esté abriendo y cerrando, pues tiene que estar frío para que se mantenga el alimento que está dentro del refrigerador. Entonces tenemos un costo fijo, aunque no estemos físicamente ahí, ¿sí? Hay costos fijos como pudiese ser en algún momento la gasolina que utilizo en forma periódica para llegar al lugar donde trabajo, donde estudio, ¿sí? La alimentación, o sea, somos, por ejemplo, 4 de familia, entonces tengo un costo fijo de despensa, ¿sí? En promedio mensual de tanto, ¿no? Entonces, hay costos que son fijos aunque no nos movamos. Y el otro es un costo variable, ¿sí? El costo variable sí depende de lo que consumas, de lo que utilices, de lo que muevas, ¿sí? Y otra vez, haciendo referencia a la luz, si yo estoy en mi casa y tengo los climas prendidos, aunque no esté yo en ese lugar, tenga todos los focos prendidos y adicionalmente tenga el refrigerador que debe estar prendido siempre, ese consumo pues va a generar un costo adicional y va a ser variable al volumen de gasto que genere. Y eso lo hacemos en todo lo que generamos, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación tenemos un costo fijo. Otra vez, hacemos una despensa en forma semanal o en forma quincenal. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de administrarnos, pero haces una despensa y en esa despensa dices, bueno, con esto
me alcanza a almorzar, comer y cenar, llevar lonche a mi trabajo, ¿sí? Y tan, ¿verdad? Entonces, en promedio eso es lo que me ayuda a mantener mi alimentación durante toda la semana. ¿Cuáles serían los costos variables? Pues todos los extras que no estaban en esa programación. Y voy a ponerle referencia a los de Chaul. El ir a la farmacia o al Oxxo a comprarte un refresco, unas galletas, unos dulces, a ir con el de la fruta de la vuelta, a comprar un vasito de piña cortada o de mango, de diferente fruta que vende ahí el joven, ¿sí? El que aunque yo haya llevado lonche, mi compañero o mi compañera me convenció de mejor pedir, ¿sí? Una pizza o pedir, o sea, todos esos gastos adicionales son costos variables. Mientras más hagamos, ¿sí? Pues mucho más alto va a ser ese costo variable, ¿ok? Y les vuelvo a insistir, eso implica en todo lo que hacemos normalmente. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Muy bien. Con esto vimos puras generalidades, ¿sí? Respecto a la introducción con la materia de finanzas, ¿sí? Bueno, voy a ir viéndolos. Bueno, Andrea vive con su familia, vive con nosotros, ¿sí? Nayeli vive con su mamá, Jessica vive también con su familia, Melissa también vive con su familia, Dani, no sé si ahorita ya estás viviendo con tu familia, Leo, tampoco conozco tu situación, y Francisco sí sé que vive con su esposa y con su bebé, ¿verdad? Es correcto, Inge, ahora me toca pagar a mí. A ti es correcto. Ok, tú también vives con tu familia, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a pedir que vayan dándole una pensada durante la semana? ¿Sí? Les voy a pedir que hagan un listado de sus gastos mensuales. ¿Sí? Hagan una lista en qué gastan. Todo lo que gasten. Todo lo que gasten. ¿Sí? Aunque sea simbólico. Y les voy a poner ejemplos tan básicos como, pues yo, por ejemplo, los que traen carro, oye, pues yo estoy acostumbrado a que siempre le digo que sí me limpien el vidrio al de los limpiavidrios y les doy en promedio 5 pesos cada 3 días. Bueno, eso es un gasto, ¿sí? Oye, pues yo no lavo el carro porque me da flojera, entonces yo le digo al muchacho que está allá afuera que me lave el carro, ese es un gasto, ¿sí? O sea, todos los gastos, hagan una lista real de todo lo que gastan, ¿sí? Si les sirve todavía, por ejemplo, el caso de Paco, en el caso de Jessica, bueno, en general todos, si lo quieren hacer en forma de hogar, sus gastos de familia completos, todavía estuviera más genial para tener ese panorama completo. Ahora, esa información no la vamos a compartir con el resto de los compañeros. La intención es que ustedes vayan teniendo una información real de sus gastos, porque después vamos a ver el balance con los ingresos, ¿sí? Y ya en la tercera sesión es donde vamos a que ustedes vean en base al ejemplo que vamos a poner, ustedes puedan hacer también su presupuesto y sus pronósticos, porque lo interesante de esto es que podemos después hacer pronósticos futuros de cómo se comportarían mis finanzas si hago alguna variable respecto tanto a los ingresos como a los egresos. ¿Ok? Pregunta para todos. ¿Manejan Excel, verdad? Lo vas. Sí. Sí. ¿Ok? Porque ese también sería padre que lo fueran haciendo en una hoja en Excel. ¿Sí? Hagan una hoja en Excel y la intención es que lo vayamos viendo. Déjenme
Voy a abrir un Excel nada más para que lo vean. Va lento, ahí va. Ok. Este es el Excel que voy a utilizar para el ejemplo en la tercera sesión. ¿Sí alcanzan a ver la imagen, el Excel? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, vamos a hacer algo como esto, ¿no? ¿Cuáles son mis egresos mensuales? Y aquí les voy a poner unos ejemplos. Si pago renta, cuando gasto en renta, si estoy pagando administración ahí en el fraccionamiento donde vivo, si le doy mantenimiento a la casa, qué servicios pago en promedio, otros servicios. Pues ustedes hagan una lista completa. Ya después veremos cómo lo vamos a segmentar y cómo lo vamos a dividir para que sea más identificable. Pero lo importante es que vayan haciendo esa lista, ¿sí? Otra vez para saber cuánto están ustedes gastando en promedio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues terminé antes de lo previsto. ¿Sí? Leo, vamos a estar llevando esta sesión 3 sábados. Este es el primero. El siguiente es el día 11 y luego es el día 18, por si nos quieres acompañar. Vamos a utilizar la misma liga que te compartieron. ¿Sí? Sería de 12 a 1:30 de la tarde. ¿Ok? ¿Alguna duda en particular? ¿Algún comentario? Claro que sí, Inge, sí voy a estar acudiendo. Gracias, Leo. Excelente. Inge, ¿puedo ver de nuevo el formato que tiene? Claro. Digo, este es un ejemplo. Después se los voy a compartir ya completo, pero sí, aquí lo importante sería, Dani y todos los demás, que ustedes mismos vayan haciendo, porque es que a veces, y se los digo bien sinceramente, no nos damos cuenta en qué gastamos. No sé si les pasa a ustedes, de repente salen en la mañana con un billete de 200 pesos y no lo quieren cambiar porque saben que si lo cambian le van a dar en la torre, y lo cambiamos y resulta que entre todo lo que gastamos de poquito y mucho, ¿sí? Llegamos al regreso a la casa sin un peso, ¿sí? Y luego no sabemos en qué lo gastamos. Por eso es bien importante que ustedes mismos hagan ese análisis. Y se van a dar cuenta que hay muchos gastos que no deberíamos de hacer, ¿sí? O si lo hacemos, debe ser bajo la convicción de que estamos dejando de ahorrar o de tener otro recurso para otra cosa, ¿sí? ¿Sí lo alcanzó a ver, Daniela? Sí, Inge, muchas gracias. Al contrario. También, todos los gastitos que tienen ahí en la oficina, esos también incluyenlos, ¿eh? Que si bajaron con Pepe a comprar una bolsa de chicharrones, o que todos esos gastitos, ¿verdad? Las cooperachas para los cumpleaños, todo eso. Después de este análisis nos vamos a dar cuenta que realmente somos millonarios, nada más que gastamos en exceso, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Sí, Dani? No, ninguna. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, con esto concluimos hoy, ¿sí? Nos veríamos el próximo sábado, otra vez a las 12 del mediodía, y vayan haciendo su lista de gastos, ¿ok? Gracias por participar. Que tengan buen fin de semana.
Gracias De De acuerdo, igualmente. Inge, gracias, que tenga Gracias. bonito fin de semana, hasta luego. Bye. Bye, bye.